Buenos días, buenas tardes y bienvenidas a todos y todas al podcast número 269 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast donde podrás escuchar todo relacionado con el mundo e-commerce, sin filtros, sobre todo para las empresas del sector cultural y artístico. Herramientas, trucos, estrategias, acciones de marketing, emprendimiento femenino, sostenibilidad y mucho más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Y hoy martes lo dedicamos al uso de una tecnología que está creciendo a pasos agigantados y que va a cambiar sensiblemente la forma en la que compramos online, que es el uso de la realidad aumentada y virtual para mejorar sensiblemente la experiencia del usuario en nuestros e-commerce. Pero antes de ello, no podemos dejar de lado nuestra frase del día. Y hoy hablamos sobre unas palabras que pronunció Seth Godin. En un mercado de gran actividad, no destacarse es lo mismo que ser invisible. Y en efecto, porque hablamos hoy sobre lo que supone destacar sobre los demás y tener una experiencia completa lo más parecida posible a como si estuvieras en el punto físico. En el e-commerce, esto es una de las barreras más importantes. Sí que se puede mostrar todos los atributos posibles con mucha más información que en una tienda física, pero con la limitación que no se puede tocar y probar. En este caso, el uso de realidad aumentada y virtual nos acercan un poco más a esa sensación, permitiendo que la experiencia de compra sea muchísima más rica. Hoy vamos a ver cómo es la aplicación de la realidad aumentada y virtual en el e-commerce. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Y empezamos con un episodio que realmente este tipo de tecnologías lo van a reventar. Va a ser una de las piezas fundamentales que vamos a ver en los próximos años, como poco a poco se van a ir incorporando en las tiendas online. Sobre todo porque la necesidad de poder tocar un producto, poder, ver cómo es la sensación del tacto, eso no lo podemos hacer con un e-commerce. Pero sí que podemos acercar un poquito más la realidad a ver qué supone esto de la realidad aumentada y la realidad virtual para poder mostrar nuestros productos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, que lo puedan un poco acercarse el mundo virtual al mundo físico. Estamos en una pantalla, estamos en un móvil, no podemos tocar el producto, pero sí podemos acercar mucho más al usuario que hace unos años a la hora de ver cómo ese producto queda, cómo son las dimensiones del producto o cómo puede, instalarse en nuestro hogar si es un mueble o un aparato de grandes dimensiones. La realidad aumentada y la realidad virtual han venido para quedarse y va a haber un crecimiento brutal en los próximos años. Luego vamos a ver unas cifras a continuación. Bueno, ¿la realidad aumentada qué es? Pues al final es una tecnología que superpone objetos digitales en el mundo físico. ¿Cómo se consigue esto? Pues a través del uso de dispositivos como teléfonos móviles o tablets que tienen las cámaras que detectan los objetos en el mundo real y superponen elementos virtuales en ellos. Los pueden hacer como en 3D, los pueden poner con más características, pueden ver cómo quedan directamente en nuestro cuerpo, pueden hacer muchísimas cosas y hay muchas aplicaciones de realidad aumentada que nos permiten jugar con los elementos. La realidad aumentada es diferente a la realidad virtual. La realidad aumentada es una combinación de elementos digitales que van intercalándose en un mundo físico, en el mundo en el que nos rodea, en nuestro entorno. La realidad virtual lo que hace es sumergirnos directamente en un entorno virtual, digital total, en el que no hay interactuación con el mundo físico, ¿vale? Esa es la diferencia entre una y otra. Para poder superponer objetos directamente de realidad aumentada, para poder sobre todo utilizar esas aplicaciones con dispositivos tipo smartphone o tipo tablets, se utilizan las cámaras, software de reconocimiento de imágenes, motores de renderizado de gráficos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver un poco números de qué supone la realidad aumentada y la realidad virtual
tanto ahora como en los próximos años, que ya os dije que va a suponer una revolución, sobre todo en el mundo del e-commerce, y cada día más vamos a ir disponiendo de esa interactuación con ambas realidades en nuestro entorno, con nuestro día a día, como algo muy, muy natural. Bueno, pues según Statista, el mercado global de realidad aumentada y virtual llegó en 2021 a los 28.000 millones de dólares y se estima que para 2028 se llega a los 250.000 millones de dólares de mercado, casi multiplicar por 10 entre 2021 y 2028. De hecho, según un informe de Markets and Markets, se espera que el mercado de realidad aumentada y realidad virtual alcance los 117.000 millones de dólares en 2026, una tasa de crecimiento anual compuesto del 34%. Bueno, y en 2025 este mercado de la realidad aumentada se estima que alcance los 55.000 millones de dólares en 2025, pues una tasa de crecimiento del 40%. De hecho, en 2022 el tamaño del mercado en realidad virtual, solo en realidad virtual, se estimó que estaba en 28.000 millones de dólares. Y de hecho, el uso de dispositivos de realidad virtual ha pasado, por ejemplo, de 3 millones de usuarios a finales de 2021 a 3,5 millones de usuarios en 2022. Esto va a cambiar radicalmente, por supuesto, porque ya hemos empezado a ver algunos vídeos por internet y por redes sociales del uso de las Apple Vision Pro, que han salido en Estados Unidos hace unos días y que por $3.500 las puedes adquirir. Realmente está creando una revolución y un montón de vídeos, incluso de gente conduciendo con las Apple Vision Pro, y la verdad que avecina una nueva forma de interactuar con los elementos. La verdad que va a ser una auténtica revolución. Bueno, de hecho ya incluso Google ya está incluyendo funcionalidades de realidad aumentada en la parte de Google Merchant, en la parte de Google Shopping, con la posibilidad de poder mostrar los productos en 3D y con realidad aumentada. Ojo que ahora mismo estas experiencias de 3D y de realidad aumentada solo están de momento disponibles para calzado y artículos para el hogar en productos que se venden en Estados Unidos. Pues un poco lo que está afinando Google, lo que está un poco mostrando que con este tipo de tecnología para aplicar y para poder vender el producto, lo que intenta mostrar es que los clientes puedan ver los productos desde todos los ángulos y así un poco examinar bien los detalles. Además que va a permitir visualizar el producto en el entorno real, en la sala de estar, en la casa, en donde se encuentre, para un poco comprender qué están comprando y poder disponer de un poco de tener más interactuación, además que con las imágenes en 2D, y tener un poco mayor efecto con la publicidad, que es el mayor negocio que tiene Google. Pues con este tipo de realidad aumentada aplicada en Google Shopping, esperemos cuándo va a llegar al resto de países, que de momento solo se puede realizar con campañas realizadas en Estados Unidos, y que veremos cómo pueden jugar con esos elementos 3D, con esa interactuación de productos mostrados en 3D en vez de en 2D, como estamos acostumbrados a verlos. Y dentro del e-commerce, por supuesto, la realidad aumentada y la realidad virtual va a tener un gran desarrollo en los próximos años. Bueno, ya hay muchísimas aplicaciones y muchísimas interactuaciones que podemos ver ejemplos en el día a día de e-commerce que han aplicado la realidad aumentada para poder vender mejor con los clientes. Está el caso de Nike, que incluyó una funcionalidad que se llamaba Nike Fit dentro de la aplicación de Nike, en el que mediante realidad aumentada y mediante inteligencia artificial podías probarte las zapatillas para ver qué tipo de talla, qué tipo de producto encajaban mejor con tu tipo de pie. Esto es porque resulta que más del 50% de las personas que usan zapatillas o cualquier tipo de calzado, según algunos estudios, ponían que más del 50% tenían un número incorrecto de pie. Pues la aplicación funcionaba de la siguiente manera. Directamente con la aplicación en tu smartphone podías directamente enfocar tus pies sin ningún tipo de calzado. Mediante inteligencia artificial detectaba los pies y mediante unos análisis que hacía mediante algoritmos de Machine Learning podía directamente recomendar
una talla de tu zapatilla que según quedaba. Además, también mediante esa misma funcionalidad, también te permitía probar las zapatillas, ver cómo quedaban las zapatillas puestas en tus pies, lo que es un probador virtual de toda la vida, puesto sobre todo en el tema de la compra, de mejorar la experiencia de compra ahí directamente con la aplicación. Hay otro tipo de ejemplo que yo lo he usado directamente estas navidades para mirar, por ejemplo, gafas de sol. Quería comprarme unas gafas de sol y hay varias aplicaciones como Sunglass Hut o directamente Ray-Ban que mediante la cámara selfie de tu móvil podías enfocarte la cara y con eso podías ver cómo quedaban las gafas que te querías comprar. Directamente incluso reproducían tus movimientos. Ojo, solo funcionaba con la cámara selfie del smartphone, con lo cual podías ver cómo podía quedar esas gafas, directamente el tamaño, la anchura, un poco el estilo y casi llegar al punto de esa misma experiencia física que pudieras tener en una tienda normal, probándote unas gafas físicas, tangibles, pero directamente en el e-commerce. Pues Sunglass Hut y, por ejemplo, Ray-Ban permitían esa funcionalidad. Y también, por ejemplo, una televisión que me compré en mi casa para el salón, utilicé realidad aumentada para ver cómo quedaba esa misma televisión dentro de mi salón, para ver si era muy grande, muy pequeña, diferentes ejemplos. Esa misma funcionalidad la lleva aplicando IKEA durante ya bastante tiempo para ver cómo pueden los compradores adquirir muebles con la confianza de no tener que estar moviéndose desde el sofá, sino directamente ver si un sofá es muy grande, si un mueble es más grande, si una estantería es más pequeña de lo que habían pensado, un poco para ver esa combinación de diferentes elementos. De hecho, también, por ejemplo, Sephora había complementado la parte de esa experiencia de compra en tienda y en tienda física y en tienda online con pruebas virtuales, con probadores virtuales de probar los productos y ver cómo te quedaban directamente sin tener que estar tocándolos. De hecho, también, por ejemplo, hay opciones en realidad virtual que es que Alibaba simuló una experiencia muy similar a la de una tienda para los compradores de su e-commerce. De hecho, los clientes podían pasear por la tienda y seleccionar los productos y después añadirlos al carrito directamente y completar la compra virtualmente, como si estuvieran paseando en un supermercado, pero a través de un supermercado virtual. Bueno, aparte de esto están los probadores virtuales. Ya hay tiendas, ya hay e-commerce que están aplicando funcionalidades de realidad aumentada para poder un poco mostrar cómo quedaría el producto en la ropa del cliente, directamente como si fuera un espejo inteligente, ¿no? Son los que se llaman dentro de las tiendas físicas, que hay unos espejos que mediante una cámara reconoce al usuario y lo que hace es intercambiar, ir metiendo directamente diferentes elementos, pues probar ropa sin tener que estar el usuario probándose ropa continuamente, sino que directamente puede ver cómo le pueda quedar el conjunto o la combinación de diferentes elementos. Luego, por otro lado, de hecho, FaceCake es una aplicación que de hecho los clientes pueden probar a través de realidad aumentada para poder un poco comprar diferentes elementos incorporarlos en su armario. Realmente el tema de aplicar realidad aumentada y realidad virtual a los e-commerce es un tema muy importante a nivel económico, en el sentido de que, de hecho, pues dependiendo de la categoría en la que se compra, por ejemplo, calzado u otro tipo de categorías, las devoluciones pueden llegar al 15-20%. Y no solamente en España, sino de hecho en Alemania las devoluciones pueden llegar al 50%. El tema de devolver productos, de comprar más productos de la cuenta y luego devolverlos en función de los que quieras, es una costumbre en Alemania. En España, pues sobre todo el tema de la moda, de cambiar tallas, de no queda como quedaba o directamente productos con diferentes tallajes o diferentes combinaciones, eso al final aumenta el número de devoluciones. La realidad aumentada y la realidad virtual va a ayudar sobre todo a reducir ese índice de devoluciones, sobre todo para que los clientes puedan examinar los productos virtualmente y comparar las diferentes variantes, los tamaños de los productos sin tener que estar continuamente, esperando a que llegue el producto para poder probártelo.
Recordemos que la capacidad de atención al usuario es de apenas 8-10 segundos cuando entran en una tienda online para ver si les interesan los productos que ven o directamente van a otra tienda a un golpe de clic. De hecho, el tema de la realidad aumentada y realidad virtual no solo sirve para mostrar los productos y vender, sino también para ofrecer experiencias inmersivas y atraer a los usuarios mediante otro tipo de contenidos. Por ejemplo, Toms, que es un minorista de calzado, lo que hacía era realizar viajes virtuales de donación. De hecho, lo que hacía la marca era regalar un par de zapatos nuevos a un niño necesitado de varios países con varias campañas que realizó. Entonces, lo que hizo Toms fue poner a disposición de los compradores pues esa experiencia de realidad virtual que se llamaba Virtual Giving Trip. De hecho, al ponerse un poco los auriculares y ver directamente a través de una pantalla un escenario de realidad virtual, que ya podía ser con el móvil o con unas gafas directamente adecuadas para poder ver un poco la experiencia, los usuarios podían ir, por ejemplo, a Perú, donde podían experimentar el acto de algunos empleados de Toms entregando zapatos a niños necesitados. Bueno, en este caso también existen varias startups que están especializadas en el tema de realidad aumentada, realidad virtual, incluso la realidad mixta, que es un tipo de realidad aumentada, pero un poquito con más esteroides, ¿no? Un poco, digamos, con incluyendo más elementos. De hecho, están Wearfits, que ofrece un poco a las tiendas, a minoristas de ropa, por ejemplo, probadores virtuales que les ayudan a aumentar las ventas y reducir el número de devoluciones. Ellos ofrecen un modelo virtual en 3D con tallas corporales que permite sobre todo personalizar un poco el outfit y así como directamente diferentes prendas escaneadas que puedes incluir en el avatar, ¿no? En el avatar o en tu propio cuerpo. Luego, por otro lado, está Futures Factory, que vende zapatillas virtuales a través de NFTs, tokens no fungibles, los NFTs famosos que todos conocemos, directamente asociando esos objetos virtuales asociados a con un certificado de autenticidad que los usuarios pueden utilizar en videojuegos para financiar la producción de las zapatillas físicas, de los productos físicos. Un poco la mezcla entre ese producto físico tangible y ese producto virtual utilizado para directamente un entorno virtual, un metaverso, un mundo virtual por parte de los usuarios. Luego, por ejemplo, también hay un tema muy interesante y en temas de salud, por ejemplo, el tema de servicios, que la española Oroi está ofreciendo soluciones terapéuticas a personas mayores mediante la realidad virtual, ofreciendo la posibilidad de realizar actividades en el mundo virtual como visitar un castillo, remar en un lago, para combatir un poco la soledad, un poco la ansiedad o la falta de ejercicio en estos grupos de edad. Y luego, por otro lado, también Applied VR está ofreciendo tratamientos basados en realidad virtual para abordar la complejidad del dolor crónico. De hecho, con sus gafas ayuda a pacientes a aliviar la lumbalgia crónica a través de sesiones diarias como la relajación o modificación de la conducta de sentarse, tumbarse o de diferentes hábitos de la vida cotidiana. Y como veis, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta está para quedarse y no solamente para vender más productos, para mostrar productos en 3D, sino también para ofrecer contenidos de todo tipo, contenidos con una experiencia muchísimo más enriquecida para el usuario y sobre todo que nos ayude a poder ofrecer mejores prácticas, mejores experiencias a nuestros clientes en nuestras tiendas y en nuestros, al final, que es lo que queremos, ¿no? Destacar sobre la competencia y poder ofrecer esa experiencia mucho más enriquecida que te ayuda a vender más, a reducir devoluciones y a mejorar la experiencia de cliente. Y ya con esto llegamos al final de este podcast donde te he mostrado algunas opciones para poder vender más online y evitar las devoluciones con el uso de la realidad aumentada y la realidad virtual, con algunos números que espero que te despierten, sobre todo en el uso y la intención de poder aplicar estas tecnologías. Gracias por llegar hasta aquí, como siempre, y por escuchar el podcast. Si te has quedado con ganas de más, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com, de allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el viernes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!